Para que podamos avanzar y elevarnos, necesitamos superar algunas cosas que nos tienen estancados en el camino, que nos han paralizado en nuestro avance y estamos allí detenidos. Todo lo detenido tiende a dañarse, todo lo que se estanca se daña. Por eso es necesario que trabajemos en las áreas de nuestra vida que nos impiden avanzar. Hoy te quiero hablar del dolor. Ese dolor que sientes en el alma. Muchos le llaman dolor emocional, otros le llaman dolor del corazón, otros le llaman dolor mental. Ese dolor profundo que sentimos donde no nos podemos sobar, porque son partes muy internas de nuestro ser, que entramos en una desesperación profunda y no sabemos qué hacer. Necesitamos ayuda porque es un momento de desesperación. Quiero hablar de los diferentes tipos de dolor, pues de los que alcancemos a ver en este video, porque en realidad son muchas las raíces que producen ese dolor. Está el dolor que se sufre por la pérdida de un ser querido. Ese duelo que se vive por la pérdida es uno de los dolores más profundos que una persona sufre, porque pues siente que se desprendió algo de su ser, una pérdida muy grande para ella e irreparable. Y dentro de esos duelos está pues el duelo de una madre cuando pierde un hijo, de un esposo o esposa que pierde a su cónyuge, también la pérdida de un amigo, la pérdida de cualquier ser que le haya generado un amor y estima y apego. Cuando una persona vive un duelo, el duelo no solamente es por la pérdida de un ser amado, que ya no está en este plano, sino también el duelo se vive por la pérdida de otros aspectos de nuestra vida, como el fracaso de un negocio, como el divorcio, de una relación sentimental, el dolor que produce el fracaso, dolor por la pérdida de un trabajo y la pérdida de oportunidades, entre otros. Este tipo de duelos nos genera desesperación, angustia y sufrimiento. Pero en este video hablarte de lo que tú y yo, personas del común, que sufrimos dolor, cómo podemos superar, cómo podemos gestionar, cómo podemos ayudarnos para que podamos avanzar. El dolor es inevitable, hace parte de la vida. El dolor nos hace personas, el dolor nos hace sentir vivos. Pero en el momento que está sucediendo ese dolor, es una desesperación y quisiera aportar algo para que podamos gestionar ese dolor en el momento en que se siente. Lo primero es vivir el duelo. Es importante vivir el duelo, es importante llorar, porque así se está gestionando las emociones dentro de nuestro ser. Personas que evitan llorar o evitan esta fase de superación del dolor, se les alarga ese proceso y el dolor emocional es mucho más sentido y mucho más fuerte, mucho más crónico. Por eso es importante que podamos darle gestión y darle tiempo a que cada fase tenga su lugar en una sanidad de nuestras emociones. Llorar nos hace bien. Las lágrimas son la sangre del alma que está siendo derramada porque hay una herida profunda. Por eso es necesario darse el tiempo de sanar, pero hay un tiempo específico para esa sanidad. Si vemos una herida emocional como una herida natural del cuerpo, vemos que si esa herida no se trabaja, no se sana, tiene una sanidad falsa por encima, pero por dentro está podrida. Por eso es necesario exponer esa herida para que sea sanada, para que sea limpiada, para que sea tratada, desinfectada y para que empiece a cicatrizar naturalmente. Pero esto ya se logra de una manera que quizás no todos tienen esa misma fe, porque digo yo y aconsejo, y es mi punto, que la principal herramienta para poder sanarnos es la fe y acercarse al Creador, ya que su palabra dice que Él es el que sana los corazones y venda sus heridas. Muchos no comparten la fe, pero es la herramienta principal, y a través de esa fe nos pone personas hermosas en el camino que nos ayudan a gestionar ese dolor. El dolor necesitamos gestionarlo en el tiempo indicado para que, como dije anteriormente, no se pudra esa llaga. Por eso, cuando se pasa el tiempo de esa etapa, se vuelve crónico el dolor y allí es mucho más
mucho más trabajo para la persona poder hacer su sanidad emocional, porque puede volverse apática al mundo y encerrarse dentro de sí misma. También este dolor emocional puede llevar a que el cuerpo se enferme. Esto se llaman enfermedades psicosomáticas. Todas las emociones tienen que ver con nuestro cuerpo. Este tema es demasiado extenso, pero lo que queremos en este canal es generar una ayuda para esa persona que está pasando por este proceso. Entonces allí lo que hacemos es dar unas herramientas, pero no quiero hacer el video tan largo, es un canal nuevo y lo que quiero es dar la ayuda, pero que vayamos avanzando y los videos puedan ser más largos. Por el momento vamos a hacer la parte 2, en la cual hablaremos sobre las herramientas para gestionar el dolor.